Bueno, se los contábamos, durante este fin de semana hubo un plebiscito entre los partidos que conformaban el Frente Amplio, específicamente Convergencia Social y Revolución Democrática, porque Comunes está en un proceso de disolución y también hay otro movimiento que es un movimiento, por lo tanto no puede participar de una elección como esta. Y finalmente lo que resulta de este plebiscito es que se termina por un 80% de las preferencias aprobar la fusión entre Convergencia y Revolución Democrática. Aquí está el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática para conversar de esto y de varios temas más. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿era lo esperado y lo esperable lo que ocurrió el día de ayer? Yo diría que sí, yo al menos estoy conforme, estoy contento con el resultado. Había cierta incertidumbre de qué porcentaje, ¿no? Si es que iba a ser más apretado, porque también habían voces críticas de esta fusión, pero finalmente fue bien contundente en ambos partidos, más del 80%, y si uno suma la cantidad de gente que participa de estos procesos, claro, fueron más de 10.000 personas. ¿Y eso es un buen número? A ver, siempre uno es el padrón de la gente que está inscrita en un partido y en ambos casos hay coyunturas que hicieron que ese padrón se inscribiera mucha gente. En el caso nuestro de Revolución Democrática, el 2017, la candidatura de Beatriz Sánchez hizo que se inscribiera muchísima gente para poder facilitar la primaria. Y después en Convergencia Social, Gabriel Boric, lo mismo, para ir a una primaria, fue el partido que inscribe la primaria, ¿no? Y por tanto se inscribe mucha gente con ese propósito. Luego la gente queda inscrita y no se desafilia, y por tanto pasar a ser una persona que estás afiliado a un partido pero que no participas en la vida militante, digamos, del día a día, nunca es el 100% del padrón. Y que hayan participado 10.000 personas en una cuestión interna de discusión que se viene dando hace meses, de diálogos regionales, locales, etcétera, me parece que está bien. Eso habla de más o menos militancia que está interesada, que está dispuesta a participar más activamente, ¿no? Ahí tenemos una brecha y yo creo que todos los partidos tienen una brecha en ese sentido. Ahora, si hubiéramos hablado hace un par de años atrás, Revolución Democrática era el partido que llevaba la batuta en el Frente Amplio. Sin embargo, todo lo que ocurrió con el tema de las fundaciones de Democracia Viva les dio un golpe muy fuerte. Con este movimiento político que los une, ¿se le da también un reimpulso a los militantes y al propio partido al entrar en este otro, digamos, en dar un segundo aire? Nosotros lo entendemos como una nueva etapa que comienza, ¿no? Una nueva historia que se empieza a escribir. Para muchos hay nostalgia, digamos, después de 12 años de un partido político, movimiento, partido y de varios que llevamos hartos años militando, decir, bueno, se acaba Revolución Democrática. Pero yo lo entiendo como se cierra un ciclo, pero se abre algo nuevo y creemos algo más potente, algo mejor para la sociedad chilena. Finalmente, ¿y entra en desventaja Revolución Democrática? A ver, si uno mira los números, ciertamente más pequeños los números de RD que de Convergencia. Hoy día Convergencia es el partido del presidente, por eso decía lo de los impulsos, ¿no? RD fue el partido que dio ese gran impulso el 2017, en ese periodo, pero ya el 2021, con la inscripción de Gabriel Boric a la primaria, fue Convergencia Social. O sea, ya ahí, desde ese momento había diferencia en los números. Bueno, y del año pasado, a propósito de Democracia Viva, es Revolución Democrática el que acepta este golpe. Sin duda alguna, entramos en una crisis partidaria y eso lo hemos asumido. Salió Giorgio Jackson del gabinete, o sea, tuvimos todo lo que implicó una crisis bien profunda. Pero muchos decían, bueno, ya está, como el Frente Amplio ya está muerto. Y yo creo, siempre que nos han dado por muertos, damos sorpresas, ¿no? Y yo creo que lo que estamos fundando, ¿no? Este nuevo partido, con los principios que lo orientan, pensando no en la coyuntura, no en el caso convenio, no incluso en el gobierno del presidente Boric, que le quedan 2 años, sino que pensando en el largo plazo, para las próximas décadas, creo que va a ser un partido que va a dar buenas noticias para Chile, que eso es lo que esperamos. Bueno, lo decía el propio presidente,
en una de las entrevistas que dio este fin de semana en el diario El País, que él lo que efectivamente vislumbra es que se pueda construir algo como el Frente Popular o la misma Concertación, en la que para muchos hay una cierta todavía distancia. ¿Es la idea? Yo comparto ese anhelo, lo venimos discutiendo, yo diría, desde el primer cónclave oficialista al inicio del mandato del presidente Boric, por ahí por abril, de haber sido abril, mayo del 2022, cuando él plantea, ¿no?, el horizonte de construir una coalición, una coalición afiatada, cohesionada entre esta alianza de la izquierda con la centroizquierda. Ese es el propósito, o sea, que esto no sea debut y despedida de este gobierno, digamos, ¿no? Y esa alianza tiene que ser diversa. Y en esta alianza, claro, ¿desde dónde hasta dónde, si hablamos de espectro político? O sea, lo que es hoy día, lo que es el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, digamos, como dos grandes bloques. Esta alianza que nosotros hemos hablado de izquierda y centroizquierda. Estamos en una conversación también con la democracia cristiana para efectos de las elecciones municipales y veremos si eso se proyecta en algo más, no solo electoral, sino algo más político. Pero yo creo que ese es el camino de la unidad del progresismo, en la diversidad que eso implica, en la unidad de propósito programático, y porque al frente tenemos no solo una derecha tradicional con mucha fuerza en Chile, sino que también el auge de la extrema derecha que lo hemos visto en otros países y en Chile también. Y por tanto creo que ese es uno de los principales desafíos del progresismo, de cómo enfrentas esa extrema derecha, cómo disputas las grandes mayorías, además con voto obligatorio, cómo cuidas la democracia y la profundizas y vas estableciendo con gradualidad, pero con firme convicción, la construcción en Chile de un estado de bienestar y además te haces cargo de los desafíos del presente y del futuro, la crisis climática, ecológica, la equidad de género, etcétera, ¿no? Bueno, el voto obligatorio obliga a mirar hacia el centro. Claro, pero la pregunta es, ¿dónde está ese centro? ¿Quién representa ese centro? ¿En qué consiste, ¿no? Si algunos se lo tratan de disputar, demócratas, amarillos, que yo creo que ya se movieron a la derecha, pero si uno mira las últimas elecciones, ¿dónde está el centro? En la elección incluso que ganaron los republicanos, tuvieron una gran representación. Recuerde que el oficialismo fue dividido justamente para disputar ese centro, no sacaron ningún representante. O sea, el camino de la separación, el camino de la división no da buenos resultados. Y ahí sí la izquierda tuvo una representación, el Frente Amplio, el PC y el PS. Entonces, esas elecciones tenemos que sacarlas y en el corto plazo, digamos, ¿no? Tenemos desafíos muy potentes este 2024. Se acaba el tiempo además en lo que es gobierno. Hoy día pedíamos hace algunos momentos al presidente reinaugurar una comisaría en Longaví y hablar de la importancia de la seguridad, para construir derechos para las personas. La seguridad es un derecho, decía aquí el presidente. Habla de la seguridad y también ha hablado del crecimiento económico, que no eran los dos ejes fundamentales cuando llegó al gobierno. ¿Qué pasó en el camino? O sea, que finalmente, claro, pasaron muchas cosas, pero ¿ustedes están convencidos como el presidente que hoy son esos los puntos importantes? Sin duda, el presidente lo dice también en su entrevista el fin de semana, haciendo este balance de los 2 primeros años, y creo que el gobierno ha marcado muy bien las prioridades, ¿no? Seguridad ciudadana, seguridad pública, es un derecho humano, es la base de los demás derechos de alguna manera también, y hay que enfrentarlo en el marco de la democracia y del Estado de Derecho. Ese es un desafío, porque también para la seguridad hay recetas populistas que tratan de salirse de ese marco, ¿no? Creo que eso también es parte de la disputa política y con eficacia. La seguridad económica y en ese sentido el crecimiento económico, el crecimiento de los salarios, la creación de empleo y el crecimiento de los salarios, un trabajo decente. Tenemos todavía en Chile desafíos de economía informal muy potentes y de salarios muy bajos. Y la seguridad social, ¿no? O sea, creo que van de la mano. Pensiones y pacto fiscal, creo que van a ser 2 prioridades centrales. Entonces, yo creo que, claro, el ejercicio de gobernar, tienes que hacerte cargo del país que recibes, con las líneas de base, digamos, con los indicadores que recibes, y obviamente el país que te toca gobernar, manteniendo una ruta que es el horizonte programático con el cual fuiste elegido. O sea, hay compromisos programáticos que están ahí, que no hemos renunciado a aquellos, pero que tienes que hacerte cargo del presente y además de la correlación de fuerza que tenemos. Yo creo que es un dato importante
que no somos mayoría en el Parlamento, que la derecha tiene mucha fuerza, que hay un discurso populista y de cierta intransigencia a buscar acuerdo a propósito del centro. Uno podría decir, bueno, la moderación y el centro. Busquemos un intermedio, ¿no?, en la reforma de pensiones, y miren la discusión que llevamos más de 10 años y todavía no sale, o la reforma tributaria, etcétera. Por tanto, yo creo eso. Hay muchos que dicen, mira, el presidente como que abandonó sus compromisos programáticos que hizo cuando era candidato. Yo creo que no es así. Sin duda tienes que hacerte cargo de la derrota que sufrimos el 4 de septiembre. Bueno, además que llegaron a la presidencia con, digamos, un espectro más amplio que el propio núcleo que fue el que votó en primera vuelta. Exactamente, o sea, todo el proceso de construcción de primaria, primera vuelta y segunda vuelta. O sea, este pacto lo construimos recién en segunda vuelta y hemos tenido que ir, y todos los partidos políticos, los cuadros que están en el gobierno, ir afiatando las culturas políticas y organizacionales de dos mundos que de alguna manera se encuentran para sostener el gobierno del presidente Boric. Y en ese empeño estamos. Yo soy de los que miro el vaso medio lleno y con optimismo, haciéndonos cargo, sí, o sea, sin autocomplacencia. Yo creo que no hay espacio para la autocomplacencia. Y la autocrítica, me imagino, sacando el episodio de Democracia Viva que lo hemos revisado tantas veces, ¿cuáles han sido los errores como gobierno? A ver, yo creo que hay un plano comunicacional que se dice, ¿no? De por un lado, hay cierto relato, cierto discurso que no penetra con fuerza en la sociedad y cierto debate que nosotros quisiéramos generar en la sociedad para disputar también el sentido común, ¿no?, el cambio cultural. Lo que hablaba el diputado Winter. Yo comparto el diagnóstico de Gonzalo y el debate que levante. Yo no lo considero una polémica o una contraposición con la idea de llegar a acuerdos. Nosotros estamos por la disposición a llegar a acuerdos. En el Senado a mí me toca todo el rato estar buscando acuerdos, etcétera. Yo voté por Coloma como presidente del Senado. Eso fue fruto de un acuerdo político y administrativo de gestión y gobernanza del Senado. Y así le puedo dar muchos ejemplos. El punto no es el no llegar a acuerdos. Todo el mundo entiende que la política se trata justamente de ponerse de acuerdo entre quienes pensamos distinto, pero es importante también decir, yo pienso esto y tú piensas lo contrario, ¿no?, o piensas algo muy distinto, y en eso, bueno, tenemos que seguir conversando y buscando un punto común. Yo creo que ahí ha faltado sobre todo en la sociedad, porque hay un debate que queda encapsulado en la élite, en intramuro, que digo yo, en el Congreso, en los pasillos del Congreso, en los muros del Congreso, pero falta llevar ese debate a la sociedad, disputar mayoría, disputar sentido común, el cambio cultural para respaldar y que nuestras reformas y nuestras ideas que le proponemos a la sociedad tengan mayor respaldo y legitimidad social y por lo tanto sean sostenibles en el tiempo. En ese sentido, ¿cuánto juega en contra no tener demasiados líderes que puedan defender esas ideas, esos principios ante la ciudadanía? Yo creo que hay harto liderazgo y hay hartas vocerías, pero de pronto falta como ¿cómo decirlo?, ese director de orquesta que va diciendo jugar en equipo, como que cada uno está en la suya un poco. A veces a uno le pasa viendo el gabinete, ¿no?, que salen ministros, ministras hablando al mismo tiempo de distintas cosas, pero no con un relato común. Y entonces eso genera también dificultad en la alianza de gobierno, en los partidos, para que las dirigencias de los partidos, toda la bancada parlamentaria, las alcaldías, tenemos alcaldías muy potentes en los territorios, puedan decir, ya, esta es la prioridad, este es el mensaje fuerza, esto es lo que estamos tratando de instalar. Hay esfuerzos en ese sentido, pero yo creo que ahí uno puede hacer una autocrítica, por lo menos lo que yo veo, me tocó un año ser presidente de partido. Faltaba experiencia probablemente en los equipos comunicacionales. Puede ser, pero yo creo que hoy día los equipos están bien mezclados, ¿eh? Hoy día, sí. Si tú miras, sí, bueno, al inicio yo diría que también fueron entrando. El comité político es verdad que hoy día está más equilibrado, al comienzo no, eso es cierto. Después del 4 de septiembre sobre todo se hizo esa integración mayor, hay más equilibrio, digamos, ¿no? Pero yo veo que los equipos están bien mezclados, no tiene que ver. A ver, los gobiernos anteriores también cometieron errores de este tipo, también se hablaba, por tanto es parte del ejercicio de gobernar y de los desafíos de gobernar. Tus reformas las tiene que entender la gente y las tiene que apoyar. Tú tienes que ir a disputar aquello y si no lo haces, algo no estás haciendo bien. Bueno, hay consenso en que lo que queda es reforma previsional, este pacto tributario y, bueno, hay que sacar una ley de ISAPRE de alguna manera. Sí, reforma a la salud. Si no
la desconfianza va a ser total en el sistema político, que no logra resolver ningún problema. Y eso se tiene que hacer en breve tiempo, porque ya vamos a tener otra elección, otra elección que es la municipal. Han tocado, claro, la desventaja de 4 años y 4 elecciones, pero ese es el escenario, esa es, digamos, la baldosa en la que hay que bailar. ¿Lo lograrán? Yo espero que sí. Y espero que sea justamente el sistema político el que da respuesta y no sea un triunfo solo de nuestro sector. O sea, cuando si sacamos adelante una reforma de pensiones que le mejora las pensiones hoy día a los actuales jubilados y de alguna manera dejamos instalado un sistema que tenga más legitimidad social, es algo que el sistema político logró hacer, ¿no? Y eso es bueno para la ciudadanía. Una reforma al sistema político, que probablemente eran de las únicas cosas que se salvaban de los proyectos constitucionales. Sí, lo que pasa es que ahí yo no me opongo a aquello. Lo que digo es que en paralelo hay algunos que dicen, mira, dejemos la reforma de pensiones para el siguiente Congreso, lo dijo Macaya, el presidente de la UDI, solo subamos la PGU ahora. Y algunos plantean, hagamos reformas políticas y no para evadir la discusión sobre pensiones y pacto tributario. Y yo creo que podemos perfectamente trabajar en paralelo. En el periodo de pandemia sacamos muchísimas leyes en paralelo, en el periodo del estallido social también. Por tanto, el sistema político, si se pone las pilas y tiene voluntad de sacar, puede hacerlo. El tema es que algunos quieren sacar uno o lo otro, ¿no? Y yo creo que perfectamente se pueden sacar en los 2 años que quedan una agenda que mejore la democracia, que mejore las condiciones de vida de la gente, de las grandes mayorías, y que la gente entienda que el sistema político da respuesta. De lo contrario, creo que todos perdemos. Todos perdemos. Ahí los únicos que sacan cuentas alegres son ciertos populismos que miran a Milei, ¿no? A Trump, que quiere volver, etcétera. Y claro, si hay algunos sectores que están sacando esas cuentas, me parece que lo único que están haciendo es, de manera muy responsable, generar las condiciones para una nueva revuelta social en Chile, digamos. Se ha planteado también, lo decía el alcalde de Renca. Finalmente, partíamos hablando de seguridad. En las últimas semanas, el tema de una ley de inteligencia se ha hecho patente, la necesidad de tenerla. ¿Cuán dispuestos están a legislar una ley de inteligencia? Estamos disponibles. De hecho, es un proyecto que lleva harto tiempo en el Parlamento, está en la Cámara de Diputados y está en defensa, de hecho, está en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y ahí hay un debate. No ha habido acuerdo, por eso no ha avanzado, pero hay un debate y creo hay un consenso de la necesidad de actualizar y modernizar la inteligencia, pero hay ciertos instrumentos en los que no hay consenso. Pero estamos disponibles y es parte de... ahí el gobierno es el que tiene que también ir marcando las prioridades. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, en el Senado votamos mayoritariamente a favor una actualización de la ley antiterrorista. Tiene que pasar y revisar algunos aspectos puntuales en la Comisión de Constitución, pero sacamos adelante una ley antiterrorista que también costó sacar para que el país tenga una ley que no sea herencia de la dictadura y que se enfrenta a los nuevos fenómenos de terrorismo y que sea eficaz. Sí. Porque también el Estado de Chile ha sido sancionado por una mala implementación de la mala ley que tenemos hoy día y que la reforma que se hizo en el 2011 no estuvo bien tampoco. Entonces, hay disposición, pero al mismo tiempo con la ley de inteligencia también hay que sacar, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Que creo que es muy importante, que dentro del Ministerio del Interior, yo veo a Carolina Toá, digo, jefa del gabinete político, viendo los temas regionales, ahora los incendios, el Senapred, etcétera, y los temas de seguridad, claro, un ministerio que esté abocado 100% a la seguridad pública y dejar el ministro del Interior para el rol político, ¿no? De jefe del gabinete, ¿no? Separar funciones, me parece que es fundamental, especializar aquello. Bueno. Tenemos desafíos y para eso se necesitan acuerdos nuevamente. Sin duda. Discutir ideas y llegar a acuerdos. Bueno, senador Juan Ignacio Latorre, gracias por estar con nosotros. Esperemos que todos estén a la altura de las necesidades, no solamente usted como representante del oficialismo, sino que en general la clase política. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde, por el espacio.
Y hacemos un alto, ya regresamos con las novedades del deporte, lo que ocurrió durante el fin de semana. No se vayan.